Bueno, este es un tema que a mí me parece que es muy interesante y que en realidad no hay mucha literatura en la doctrina vinculada con la aplicación del derecho extranjero, pero que en la evolución de la economía moderna y de las relaciones laborales modernas es una cuestión que cada vez está tomando mayor relevancia. No por el volumen de casos, porque ciertamente nunca van a representar, o en principio nunca deberían representar un volumen de casos importantes, sino porque en general se cometen algunos errores en cuanto a los planteamientos de orden, en los planteamientos para fundar las pretensiones procesales con los trabajadores de que vamos a denominar expatriados. Hay dos tipos, vamos a hacer una definición de dos tipos de trabajadores para que quede claro. Una cosa es el trabajador migrante, o sea el migrante clásico, el migrante calificado, que es la persona que se desplaza de un lugar a otro por razones económicas para prestar servicio en un determinado lugar y finalmente tiene un conflicto. ¿Por qué? Porque este trabajador generalmente reclama la intervención de los tribunales del lugar donde él efectivamente prestó servicio, el lugar hacia donde él migró. Acá el problema no existe. El problema existe con las empresas que tienen estructuras regionales o internacionales donde el trabajador presta servicios en distintas empresas de distintos países que pertenecen a filiales de la casa matriz. Y ocurre muchas veces que en el caso del trabajador que es de origen argentino, que el trabajador regresa a la Argentina e inicia una demanda y lo funda en la normativa argentina, en la normativa local, y esto es un error que puede condenar irremediablemente el planteo judicial. ¿Por qué? Porque sea por el artículo 3 de la Ley de Contrato de Trabajo, sea por las normas que rigen el derecho internacional privado, la regla que rige a cada una de esas relaciones laborales son las reglas del territorio donde el trabajador prestó servicios. Esa regla no significa que fija competencia. El trabajador podría eventualmente litigar ante los tribunales argentinos demandando, por ejemplo, a la filial local, que le fija la competencia territorial, a la filial extranjera y hasta la casa matriz. O incluso podría litigar exclusivamente contra la filial extranjera sin litigar contra la filial local, y si se le presta consentimiento a la prórroga de competencia tampoco habría ninguna cuestión que reclamar. Pero el problema se plantea es cuáles son las reglas y cómo se aplican las reglas de ese derecho extranjero. Si el trabajador estaba prestando servicios en Ecuador, la regla que se aplica, cuando se extingue el contrato de trabajo, la regla que se aplica es la regla del Ecuador. Si estaba prestando en Paraguay, es la regla del Paraguay, aun cuando nos estemos litigando ante los tribunales locales. Y en este sentido es importante lo que establece el artículo 2595 del nuevo código, que establece que cuando un derecho extranjero resulta aplicable, el juez establece su contenido y está obligado a interpretarlo como lo harían los jueces del Estado al que ese derecho pertenece, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia de la ley invocada. Dos cuestiones. Primero, prueba de la ley. Cuidado porque existe la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado y el Tratado de Montevideo de 1889 que establecen que los países que son parte de la Convención Interamericana o del Tratado de Montevideo, la aplicación de la regla extranjera se aplica de oficio y no es objeto de prueba. Es decir, es tal regla vigente para nosotros, la regla local como la regla extranjera. Primer tema. Yo no puedo no resolver la cuestión porque la regla extranjera va a ser objeto de prueba. Esa regla extranjera no es objeto de prueba, porque la Convención Interamericana está vigente para nuestro país y el Tratado de Montevideo está vigente para nuestro país. Todos los países que integran ambos documentos internacionales, si la regla que yo como juez estimo que resulta aplicable o que las partes piden como aplicable es alguno de esos países, se aplica automáticamente esa regla, no es objeto de prueba. Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿cómo la debe interpretar el juez?
Y acá es lo trascendente, otra de las cuestiones trascendentes de la nueva normativa, es que yo no tengo libre interpretación de esa regla, sino que yo debo interpretarla conforme el lugar, la jurisprudencia del lugar donde efectivamente se aplica la regla. Y esto es importante por dos razones. Ciertamente es una directiva para el juez, pero también es una directiva para los profesionales cuando hacen el estudio de cómo van a plantear su cuestión. Es decir, el profesional debe analizar la regla que resulta aplicable y cómo la aplican en el lugar en donde efectivamente se prestaba servicio para poder hacer un planteamiento adecuado, acorde a una razonable defensa de los intereses de su representado. Entonces, el análisis del caso o de los casos que me van a servir como estructura básica en mi pretensión procesal la hago conforme la regla extranjera y la jurisprudencia de los tribunales extranjeros vinculadas con esa regla. Lo que no quita que el juez argentino siempre, de alguna manera, aunque trate de aplicar la regla y la jurisprudencia, básicamente la jurisprudencia extranjera, lo haga siempre bajo su prisma particular, lo cual no deja de, en cierta manera, por vía indirecta, aplicarse ciertos criterios de interpretación local. Pero me parece que es un aspecto importante para plantear, porque muchas veces las demandas se hacen con fundamento en la normativa argentina, y claramente si yo fundo en la normativa argentina, que no es la regla aplicable, ya automáticamente la pretensión procesal cede porque he configurado una injuria o una pretensión procesal en base a una regla que claramente no es la aplicable al caso.